Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta charla. El tema que hoy vamos a abordar es la nueva tributación en plataformas y servicios digitales con motivo del cumplimiento en el mes de julio respecto de la reforma fiscal que se aprobó en diciembre y que, bueno, en alguna manera ha causado mucho ruido entre muchas personas sobre cómo hacerle, a quién le alcanza, a quién no. Por ahí se desató en redes todo un mito de los 5,000 pesos, que si yo depositaba los 5,000 pesos, eso me vinculaba con algún tema tributario. Y pues bueno, con motivo de todo esto, pues decidimos, entre el contador Pablo y Dionisio, dar esa plática. Les agradezco mucho a ambos por haber aceptado la invitación y poder armarla en esta forma. Sin más, les agradezco mucho. Les dejo ahí las reglas de convivencia en el Zoom. Y le voy a dar la palabra a Dionisio, quien nos va a dar la parte introductoria, nos va a platicar un poco el esquema previo de la charla. Y adelante, Dionisio. Más tarde, Pablo nos compartirá la parte sustanciosa y finalmente abriremos un espacio de preguntas que trataremos de resolver. Esperamos que seamos ágiles y un poco en menos de una hora poder concluir todo de manera efectiva. Adelante, Dionisio, por favor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Marcos. Bueno, pues todos nuevamente bienvenidos. Ya me conocen, mi nombre es Dionisio Pérez. Yo soy licenciado en Contaduría y tengo una maestría en Derecho Fiscal. Y bueno, pues tengo una firma de contadores que es Pérez Medio Contadores. Y pues estamos ahorita involucrados, como todo mundo, en esta cuestión de manejar la información para dar un cumplimiento adecuado con los aspectos fiscales. Y bueno, ya sabemos que ahorita la fiscalización pues es importante. Y este tema que el día de hoy vamos a tocar, pues la verdad es de trascendencia. Pero pues viene a ser no un tema propiamente nuevo, sino ya trae algunos antecedentes, precisamente por el manejo de la economía digital. Y entonces la BEPS hizo una serie de reglas o de acuerdos o de situaciones para manejar en las economías globales, y dentro de eso, pues una de ellas, la número 1, tenía que ver con la economía digital. Y entonces, pues de ahí empieza a partir cómo los países empiezan a ubicarse para poder atacar la economía informal y ubicarnos en lo que ahora estamos teniendo, porque prácticamente el día de hoy, pues hay muchas cosas que se manejan de manera digital. Tenemos hospedaje, tenemos transporte, y cada uno de nosotros pues está utilizando una serie de servicios de esa manera, y sabemos que son empresas, muchas internacionales, y entonces pues los estados o los países pues no reciben o no fiscalizan de una manera adecuada. Entonces, pues ya desde el año pasado sabemos que a través de reglas y a través de la reforma fiscal, pues se hizo el planteamiento para efectos de regular estas operaciones que se hacen en las plataformas digitales, de tal manera de que fueran afectados los impuestos como son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, y bueno, pues como bien decía ahorita el maestro Marcos, pues un montón de situaciones empezaron a suceder. Yo el día de hoy tengo una frase que dice: nada es verdad ni nada es mentira, y yo pienso que para esto también nada es verdad ni nada es mentira. Lo que tenemos que hacer es capacitarnos y es investigar. Y una fuente importante obviamente es la ley, pero también otra fuente importante en este caso viene a ser la resolución miscelánea, ya que la resolución miscelánea trae una serie de reglas que nos llevan al buen cumplimiento de todas las obligaciones que nos traen estos puntos de las plataformas digitales. Y yo básicamente quiero darles los puntos relevantes que trae esta reforma y que nos llena de algunas obligaciones a los contribuyentes que están haciendo uso de estas plataformas o que tienen ingresos a través de estas plataformas. Y miren, dentro de los aspectos relevantes está uno que es el impuesto al valor agregado causado por los servicios digitales. Aquí es muy importante resaltar que la ley nos dice que los residentes del extranjero sin establecimiento en México que presten servicios digitales a receptores ubicados en territorio mexicano van a empezar a aplicar el IVA a las contraprestaciones efectivamente cobradas. Entonces, pues eso es algo que antes no teníamos y que ahora debemos de prestarle atención para poder tener un cumplimiento adecuado. Y pues hay una serie de reglas para que hagan una declaración de ese IVA, ¿verdad? Otro punto importante es la retención del impuesto sobre la renta efectuada por las plataformas tecnológicas. O sea,
estas empresas, quien está utilizando estas plataformas, pues van a empezar a hacer una retención. Y a través de la resolución miscelánea es como nos vamos a dar cuenta cómo vamos a cumplir con esta obligación, ¿verdad? Ya más adelante Pablo les va a mencionar más o menos los conceptos de las retenciones, pero aquí es muy importante saber que estas plataformas le van a tener que hacer retenciones a las personas físicas que le estén utilizando las mismas para efectos de realizar sus cuestiones comerciales, ya sean de arrendamiento o de transporte o simplemente de venta de bienes y servicios. Otro punto importante es, debemos de considerar que por las plataformas tecnológicas, esta retención se va a tener que declarar y va a ser aplicada y ubicada a través de las mismas plataformas. Esto significa que no se va a poder, se tiene que considerar lo efectivamente cobrado. O sea, yo puedo tener transacciones y operaciones, pero va a ser lo que efectivamente yo cobre, de ahí es donde se van a aplicar las retenciones. También es importante que sepamos que todas estas plataformas van a tener que hacer declaraciones informativas de quienes las están usando y estos servicios, quienes están usando estos servicios digitales, para que así se pueda tener el control de las retenciones que se están manejando. Y bueno, pues hay una serie de reglas. Yo ahorita he estado observando que tenemos muchas confusiones en el manejo de estas reglas. Y yo aquí lo que recomiendo básicamente es el estudio de la resolución miscelánea. El 12 de mayo tuvimos una publicación y el día 28 tuvimos otra publicación que nos va haciendo una serie de aclaraciones porque pues todo esto es nuevo para nosotros. De hecho, cuando salieron las primeras publicaciones donde decía que las personas que estaban en RIF y ahora iban a tener operaciones a través de estas plataformas digitales, muchos de ellos pensaron que se tenían que salir del RIF y se salieron del RIF para estar aplicando en esta plataforma, en esta nueva modalidad. Sin embargo, si analizamos bien la resolución miscelánea, vemos que tenemos la oportunidad de seguir tributando en el RIF. Por otro lado, aplicar las retenciones que nos hacen estas plataformas digitales. Entonces, básicamente, pues esta es una pequeña introducción con respecto al tema, que la verdad no es un tema menor, que yo creo que es un tema importante. Y ahorita lo que yo podría recomendar es básicamente que nos adentremos mucho al estudio de la ley y al estudio de la resolución miscelánea, porque ahí es donde vamos a encontrar una serie de procedimientos y de pautas para hacer las retenciones. Es muy importante que veamos que hay tantas reglas y hay tantas interpretaciones que nos podemos confundir en los porcentajes para hacer las retenciones. Y aquí hay una cuestión que es importante, contemplo yo. El que lo conozcamos nos va a dar la oportunidad de dar un cumplimiento adecuado a nuestras obligaciones fiscales y pues poder cumplir oportunamente, ¿verdad? Entonces, pues básicamente es lo que yo quería comentar. Ya más adelante Pablo, bueno, en este momento Pablo hablará un poco más de la parte más sustancial y de algunos fundamentos ya más básicos de lo que nos contempla estas nuevas disposiciones, ¿verdad? Es lo que yo quería compartir y lo pongo ahí y quedo pendiente para posteriormente alguna pregunta o alguna participación adicional. Muchas gracias, Dionisio. La verdad es que creo que este no es un tema menor. Si finalmente le vincula a muchos contribuyentes, sobre todo a las personas físicas relacionadas con una actividad que probablemente ya venían haciendo, por ejemplo, los conductores de Uber, ahora derivado de la pandemia, muchos transitaron a estos ingresos, ¿no? Por ahí hay noticias relevantes en el sentido de que las ventas a través de plataformas digitales se incrementaron de manera importante. La cuestión que muchos, inclusive colaboradores, empezaron a incorporarse a estas plataformas como Corner Shop o entrega de alimentos o de bienes. Y es como bastante interesante cómo circunstancialmente se van acomodando los tiempos, porque si bien es cierto, entra en vigor esta reforma 1 de junio, sí creo que empezará a marcar un hito en la manera de
tributar para estas personas físicas, ¿no? Y retomando lo que decías en el tema de las reglas de resolución de miscelánea fiscal, algo importante por ahí que es que hay que tener mucho cuidado, y eso se los dejo el consejo como abogado, que hay que estar verificando el alcance de esas reglas frente a la ley. Ya por ahí encontramos un pequeño desliz que tuvo la autoridad en el sentido de que en materia de las limitaciones de los 300,000 pesos que Pablo más adelante nos hablará, la ley no dice, o más bien de acuerdo con nuestra interpretación, la ley solamente se refiere a este tope para los ingresos derivados de las operaciones de estas plataformas, y en la resolución, no, la resolución se fueron que tienes que acumular no solamente estos ingresos, sino también los salarios o los otros ingresos que pueden provenir también del RIF, y entonces por ahí podemos, o pueden haber áreas de oportunidad que estén acotando, limitando los derechos de los contribuyentes, ¿no? Sí, Entonces, perdón, sí, perdón. adelante. Sí, efectivamente, tienes razón. O sea, el analizar la resolución miscelánea en el sentido de la manera en la que nos conviene para dar cumplimiento y analizar efectivamente, pues, hasta dónde la ley tiene, la autoridad tiene la oportunidad a través de la resolución reglamentarnos, ¿no? Yo creo que la resolución sería para apoyarnos. Pero también quería agregar que, con respecto a lo que dices, es importante este tema porque ahorita como está la economía y además como en realidad mucha gente ya venía trabajando en una serie de plataformas, vendiendo muchas cosas a través de plataformas, bueno, pues ahora lo que tenemos que buscar es que esas personas se regularicen. De hecho, hay un mini sitio en el portal del SAT para que las personas puedan ahí hacer su actualización de todo esto, porque efectivamente, pues hay quien trabajaba para Uber y no le hacían retención y no le hacían nada, o hay quien vendía en multinivel y simplemente también nada más cobraba o así, no había retención, no había nada. Todo esto creo que de las retenciones precisamente lo que se está intentando hacer pues es regular la economía informal y fiscalizar. Entonces es muy importante que las personas que están teniendo este tipo de ingresos analicen cuál es su situación fiscal, porque si no, también recuerden que hace 15 días hablamos de un tema importante que tiene que ver con la discrepancia fiscal. Y hay muchas personas que están trabajando ventas de catálogos y muchas cosas, y ahorita con esta situación de la pandemia, pues hay gente que está entrando también a estos temas. Entonces hay que tener mucho cuidado para no incurrir en una falla que más tarde nos puede traer una consecuencia, ¿verdad? Perfecto, Eso quería muchas añadir. gracias. Gracias, Dionisio. Qué amable. Perfecto, pues entonces ahora sí, Pablo, el auditorio, los micrófonos, como dirían por ahí, son todos tuyos. Adelante, por favor. Gracias, maestro Marco. Te saludo con gusto. De la misma manera, saludo al maestro Dionisio. Por supuesto, a las gentes que ya están conectadas y que nos siguen, agradeciéndoles profundamente el interés de escuchar esta plática. Bien, yo soy Pablo Gutiérrez Laguna, soy contador público certificado en la disciplina de fiscal. Tengo la licenciatura en Derecho y además también estudié la maestría en Derecho Fiscal. Ya llevamos un ratito en este negocio, más de 35 años dedicado a esta profesión de gran apasionamiento que es la materia fiscal, y con gusto le transmitimos nuestros puntos de vista, nuestros comentarios y sobre todo señalarle el contenido de la norma. Siempre en mis pláticas procuro decirle en dónde está lo que le voy a platicar, la fundamentación, para que ustedes con toda la calma del mundo puedan buscar esa disposición, acudir a ella, analizarla y sobre todo constatar lo que le dice el expositor, en este caso nosotros, y apoyarse en las disposiciones que son complementarias. Por ejemplo, tanto el maestro Marcos como Dionisio ha señalado que esto está apoyado mucho en reglas misceláneas, que ya han habido 2 en lo que va de este año. Y también en la página del SAT ya señaló el maestro Dionisio que hay un micrositio en donde hay una serie de preguntas que vienen aclarando este tema. Pero el resumen de esto es que es un tema novedoso, no es un tema que ya viene, y al ser novedoso tiene una serie de incertidumbre, tiene cuestiones de la propia aplicación, de la propia forma de realizar el cumplimiento fiscal, y que la autoridad tendrá que ir aclarando durante estos días, meses y años hasta que quede
totalmente claro. También es cierto que no es una aplicación que se derive de México como país, sino es uno de los, pues de las sugerencias que llevó a cabo los países de la OCDE. Como ustedes saben, México forma parte de este organismo y uno de los grandes problemas es la erosión de la base gravable y el impuesto o el gravamen a los servicios digitales. Pero México, ¿qué hace? Y esto es importante aclararlo. No es un nuevo impuesto, como se ha dicho en algunos videos en redes sociales. No, aquí siempre lo he dicho, hay que irse a la disposición. No es un nuevo impuesto porque a fin de cuentas el impuesto sobre la renta que se cause por una actividad, la propia ley dice que los residentes en México deben de pagar por todos los ingresos que obtengan sin considerar la fuente. Bajo ese principio decimos, y lo han definido tribunales y la Suprema Corte, que se debe de pagar un impuesto cuando se tenga un movimiento positivo del patrimonio. Y en este caso, cada persona que obtiene un ingreso, pues deberá pagar los impuestos conforme lo establecen las disposiciones fiscales. Por el lado del impuesto sobre la renta. Por el lado del IVA, bueno, acuérdense que la ley de IVA grava actos o actividades. Y el utilizar un servicio digital en México y con independencia de dónde esté el titular de esa franquicia o servicio digital, debe pagar en México el IVA. Aquí hay una cuestión importante que se establece una intermediación, pero ese impuesto también ya existía en la propia ley, en el artículo 24, porque se considera importación de bienes. Entonces, para que quede claro, no es nuevo este gravamen. Entonces, es estudiar la ley, estudiar la miscelánea, todas las reglas y el micrositio para tener un panorama completo. Ahora bien, el 9 de diciembre del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación lo que se conoce como miscelánea fiscal que aprobó el Congreso de la Unión. En esta miscelánea se estableció que a partir del 1 de enero del 2020 se iban a causar estos dos impuestos, el impuesto sobre la renta a plataformas tecnológicas y el IVA a los servicios digitales. Sin embargo, en disposiciones transitorias de estas dos leyes, se estableció que este gravamen empezaría a partir del 1 de junio del 2020. Es decir, ya esta norma está en vigor. Ya esta norma la están aplicando tanto plataformas tecnológicas como los servicios digitales. Y lo que tenemos que hacer es ya un poquito con mucha prisa entrar al estudio de estas cuestiones, porque ya, por ejemplo, Mercado Libre, cuando haces una operación, y digo Mercado Libre como voy a mencionar algunas otras marcas, pero únicamente para efectos de la plática, no estoy haciendo publicidad ni nada por el estilo. Por ejemplo, Mercado Libre ya haces una operación y te retiene renta y IVA, sin preguntarte. Bueno, vámonos a la materia específica. Como es una adecuación, y así es el término correcto, es una adecuación que se introduce en la ley del impuesto sobre la renta. Ahorita me voy a dedicar a la ley del impuesto sobre la renta, después le platicaré un poquito en materia de IVA. Se crea en el título cuarto, es importante que tengamos ubicación. La ley del impuesto sobre la renta establece 7 títulos y hay un título en forma específica que es el título cuarto. Y el título cuarto se refiere a todos los ingresos que obtengan las personas físicas, porque esto no va a gravar para personas morales, va a gravar para personas físicas, impuestos sobre la renta. Me sorprende muchísimo que solo se graben a las personas físicas, que son las que le van a retener, pero no están estableciéndose o una adecuación para que paguen los titulares de esas plataformas tecnológicas. Eso es una observación que yo la reflexiono y la dejo ahí para su consideración. Solo las personas físicas. Muy bien. Es importante saber aquí quiénes van a pagar el impuesto. Bueno, ¿quiénes van a pagar? Y yo les decía que el título 4 establece en su capítulo primero la ley tratamiento de salarios. En el 2, actividades empresariales. Y aquí hay secciones. La sección primera es para la actividad empresarial y profesional. La 2 es para régimen de incorporación fiscal. ¿Y qué creen? Se crea la sección tercera, precisamente para establecer la reglamentación de esta nueva forma de pagar impuestos. ¿Y qué creen? No se calentaron la cabeza.
Agarraron el artículo 113 y le pusieron A, B y C. O sea, en materia de renta, el contenido de la ley está en 3 artículos. Bueno, esa es la fundamentación. Y señala específicamente que este impuesto los pagarán. ¿Quiénes? Es importante ubicarnos. ¿Quiénes? Personas físicas con actividades empresariales. ¿Qué es lo que busca la ley aquí? Que paguen este impuesto lo que realicen de manera habitual esta actividad. ¿Y qué sucede si yo tributo como asalariado, o sea, capítulo primero? Pues no me aplica. Si soy arrendamiento de inmuebles, no me aplica. Y si realizo cualquiera otro de los ingresos de los capítulos hasta el 9º, que es de los demás ingresos, sencillamente, de acuerdo a la ley, no me aplica. Aquí quiero hacer un paréntesis para decir que en materia de las reglas misceláneas que están todavía muy confusas, hay algunas reglas, y coincido con Marcos y con Dionisio, en que establecen más allá de la ley. Y un caso específico es la retención que se establece vía regla miscelánea, que se establece una retención diaria. Y esa retención, si hacemos el comparativo con la retención que establece la ley, que establece una retención mensual, llegamos a la conclusión de que es muy alta la retención que establece miscelánea. Eso nada más a manera de ejemplo. Ok. Después que sabemos quiénes van a pagar el impuesto, ahora vamos a ver cómo va a pagarse el impuesto. Esto nos debe dar claridad. A ver, si causo el impuesto, ok. ¿Tengo actividad empresarial? Correcto. Ahora, ¿cómo lo voy a pagar? La propia ley establece que las personas titulares de las plataformas tecnológicas, mediante el uso de Internet o similares, van a llevar a cabo una retención a estas personas y establece una tarifa dividiendo importantemente 3 rubros o actividades. Es importante que nos quede claro cuáles son las actividades que van a ser sujetas de retención. Y dice uno de los párrafos: primeramente, les voy a señalar que el transporte terrestre de pasaje y de entrega de bienes. Esa es la primera actividad que van a considerar de acuerdo a ley, insisto en la ley porque es el procedimiento más benéfico. Con un ingreso hasta 5,500 tendrá una retención de 2%. De ahí va aumentando hasta llegar a un ingreso mensual de 21,000, que tendrá como retención máxima el 8%. Primera actividad. Segunda actividad, el hospedaje. Quienes tengan, por ejemplo, y aquí es para efectos de la explicación, Airbnb. Airbnb es una gran plataforma que tiene un gran número de inmuebles a nivel mundial y que muchos ofertan este inmueble a través de la plataforma, y la plataforma en este caso tendrá la obligación de hacer la retención. Les aclaro que esto es en materia de impuestos sobre la renta. La retención aquí también es muy similar a la de la retención por transporte. Aquí los ingresos mensuales son 5,000 pesos, la retención es un 2%, va aumentando hasta 35,000 y superiores. Quien tenga más de 35,000, la retención va a ser de un 10%. Les decía que tenemos que tener claro que es para efecto del impuesto sobre la renta, porque en el estado de Quintana Roo, que además me parece algo muy, muy positivo y una habilidad de las personas que están al frente de la recaudación de impuestos en el estado, es que Quintana Roo fue uno de los primeros estados que le dijo a Airbnb: a ver, ven para acá Airbnb, tú estás obteniendo un ingreso, pero no estás tributando nada, entonces por lo pronto quiero que hagas una retención y me la enteres. Ok, la aclaración es, ese impuesto que se está enterando actualmente es por el impuesto al hospedaje, no es un impuesto sobre la renta, que es un impuesto federal. Muy bien, y nos vamos ya al tercer grupo de actividades, que es donde agrupa a la enajenación de bienes y la prestación de servicios. En un solo rubro los clasifica, y aquí sí la retención es menor, pero también los ingresos son menores. Quienes obtengan ingresos hasta 1,500 pesos mensuales, la retención va a ser 0.4%, y tendrá como retención
final, arriba de 100,000 pesos, la retención va a ser 5.4%. Resumen, 3 actividades que tienen una retención específica de manera mensual. Repito, reitero que vía miscelánea se puede hacer una retención con ingresos diarios. En algunos casos que ya me han planteado, sobre todo Mercado Libre, te hace una retención por cada operación. Pero si esa retención es al final del mes, la comparamos y aplicamos esta tarifa que está en el artículo 113, desde la A hasta la C, vemos que están reteniendo en demasía. Sin embargo, es una política que pueden aplicar los que están usando las plataformas. Pero yo les recomiendo que mejor utilicemos lo que marca la ley y estamos conforme a derecho. Lo otro perjudica. Muy bien. Eso es los supuestos, las actividades y los porcentajes de retención. Ahora, ¿qué debo de hacer yo como titular de la plataforma? Esto es importante tenerlo, que aplica para los residentes en México o en el extranjero con establecimiento o sin establecimiento. Fíjense, que contempla las dos posibilidades, que residas en México, en el extranjero, que tengas establecimiento o que no lo tengas. Tendrás que cumplir con una serie de obligaciones. ¿Y la primera cuál es? Pues es la que cumplimos con todos, cualquier persona moral. ¿Cuál es? Inscribirnos ante el Servicio de Administración Tributaria. ¿Y cómo nos vamos a inscribir? Bueno, con un documento que acredite la personalidad, la representación legal, un domicilio y demás documentos, obtener una firma electrónica y todos los requisitos que se utilizan de manera normal para quedar registrado. ¿Por qué se tiene que registrar? Porque primeramente tendrá que hacer la retención y enterarla en los términos que establecen las obligaciones, que es al día 17 del mes posterior. Y también cumplir con una serie de declaraciones informativas. Esto es importante porque van a decirle, la plataforma le va a decir al SAT, oye SAT, fíjate que en este mes le hice retenciones a estas y a estas personas, su RFC, el importe total de obligaciones y el importe de la retención, entre otros datos. Por eso existe la obligación de que la plataforma o el representante legal se inscriba ante el RFC. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la persona física? Bueno, la persona física, aquí hay dos supuestos. La primero, si ya está inscrita y puede estar inscrita como actividad empresarial en RIF, vamos a suponer una tiendita que está en RIF, pero quiere vender un producto por Mercado Libre o por cualquier otra aplicación, esa venta en el Mercado Libre o cualquier aplicación que sea, no podrá ser RIF, sino tendrá que, es un híbrido, tendrá que cumplir con RIF por el ingreso de la tiendita y por la parte de servicios digitales tiene que cumplir de manera específica. Ahora bien, si ya está inscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer para integrarse a este servicio de plataformas tecnológicas? Lo que tiene que hacer es presentar un caso de aclaración como le establece la miscelánea. Y después del caso de aclaración, presentar una actualización de obligaciones y actividades en donde deberá indicar que se va a obtener ingresos por utilización de plataformas tecnológicas. Eso lo reglamenta con mucha claridad vía miscelánea fiscal. Ahora bien, la retención que le hagan a las personas físicas tendrá el carácter de pago provisional. Es decir, tendrá que llevar a cabo todas sus operaciones y aquí es algo importante de aclarar. Lo que le vamos a explicar es en materia de la disposición específica, pero hay otras obligaciones que están en otros artículos, como por ejemplo, expedir comprobantes. Aquí habla de que hay que expedir un CFDI cuando te lo pida el cliente o hacer una factura de ingresos, ya sea el régimen que tengas, que puede ser semanal, quincenal, bimestral o mensual. Entonces, esas otras obligaciones las tienes que cumplir. Y también, pues, guardar comprobantes y llevar contabilidad, que no necesariamente me lo dice este artículo, sino son otras disposiciones. Muy bien. Vamos a hacer el ejemplo de que me retienen de manera provisional.
acumulo la totalidad de los ingresos, hago el cálculo general y acredito lo que me retuvieron y de ahí voy a obtener una diferencia. En ese caso, yo voy a tener la oportunidad en esta sección específica de utilización de plataformas tecnológicas de deducir todos los gastos que sean necesarios y estrictamente indispensables para el desarrollo de la actividad. Si yo necesito internet, necesito una computadora, necesito gasolina, el auto, todo porque la ley me permite hacer estas deducciones. Y al final voy a acumular con esto y ver si tengo saldo a cargo y saldo a favor. Ese es en el tratamiento normal del cálculo de impuestos. Ahora bien, ¿qué sucede si yo únicamente tengo ingresos por los servicios tecnológicos? Pues ahí la propia disposición miscelánea me permite que yo puedo considerar esa retención como pago definitivo. ¿Qué es esto? Que le tendré que avisar al SAT que voy a tomar una opción de que voy a considerar como pago definitivo y voy a calcular, voy a sumar todos los ingresos, le voy a aplicar la tarifa de estas tablas a estas actividades y tendré un saldo a cargo, un saldo a favor. Normalmente va a ser tablas y entonces voy a considerar como que ya es definitivo y no tendré que hacer ningún otro procedimiento. Aquí es importante que nos quede un poquito claro. Cuando la ley establece una opción, tenemos que sujetarnos a las reglas de la opción. Y aquí la regla de la opción es que uno de los requisitos de muchos que establecen es que para tener derechos a opción debo tener únicamente la actividad de servicio tecnológico. Si tengo otras actividades, pues ya no me aplica. Primero. Segundo, que debo de considerar que no voy a hacer ninguna aplicación de las deducciones que me establece la ley. Es decir, pierdo la oportunidad de aplicar deducciones. Es decir, voy a considerar la retención como pago definitivo, me olvido de conseguir la factura de esto, el comprobante de esto y el comprobante del otro. Pero si el impuesto fue alto, pues ahí lo siento. Claro, es una facilidad de decir ya no voy a hacer nada. Y otro punto importante es el ingreso. Y se establece específicamente que podrán tener este beneficio quienes hayan obtenido en el año anterior hasta 300,000 pesos. Y los que estimen que durante el ejercicio van a obtener esa cantidad y la propia miscelánea o la ley establece un cálculo para allá. Pero ¿qué es lo que busca la autoridad en este caso? Lo que busca es recaudar, primeramente recaudar. Y segundo punto es simplificar el procedimiento y más favorable para aquellos que solo obtienen ingresos por esto. Este tema es verdaderamente importante porque tiene una aplicación ya desde el día 1 de junio y hoy estamos a 11. Y como ya mencionaba Marcos y Dionisio, con estas medidas de confinamiento, estas medidas de encierro, pues todo el mundo aprovechamos para pedir comida y lo digo sin ninguna publicidad de Uber, de Rappi, me compro un artículo electrodoméstico y me lo mandan por una compañía fletera, en fin. Y bajo una película y estoy viendo Amazon, en fin, buscamos esa comodidad. Por eso les digo, el futuro ya nos alcanzó, esta disposición ya está en vigor. Bien, en términos generales, es importante que sepamos quiénes van a pagar el impuesto, cómo lo van a pagar y cómo van a tributar en términos generales. Decíamos ya de manera muy reiterativa que esto es un tema novedoso, es un tema donde da para mucho tiempo y que la autoridad tendrá que ir aclarando cada uno de los supuestos que se vayan presentando. El micrositio da alguna luz por allá. Eso es en relación al impuesto sobre la renta. Ahora, para aprovechar el tiempo, porque se nos está escapando, les voy a platicar un poquito rápido. Tiene mucha similitud con la ley de impuesto sobre la renta, pero sí hay unas cuestiones muy específicas en la ley de IVA. Al igual que en materia de renta, también se crea un capítulo específico en la ley de IVA. Curiosamente, la ley de IVA no tiene títulos como la ley de impuesto sobre la renta. Aquí tiene capítulos y tiene como 7 capítulos. Bueno, se crea el capítulo 3 bis, precisamente para establecer
toda la reglamentación en materia de IVA. Y aquí separa dos cuestiones importantes. El IVA que deberá pagar el titular de la aplicación o la descarga del contenido y una figura que se llama intermediario. Acuérdense que les dije al principio que la ley de IVA grava actos o actividades y en esta parte se considera importación de servicios digitales utilizados en México. Pero es importante, igual que en renta, que entró en vigor el 1 de junio, para no repetir lo que ya señalé, es la misma situación, vía transitorio y vía misceláneas establecen muchas reglas. Ahora bien, en materia de IVA, si en renta señalaron 3 actividades, en IVA señalan 4. Y es importante ubicar cuáles son esas 4. Y señala con mucha claridad en la primera fracción que es la descarga o acceso de imágenes. Fíjense bien, estamos hablando de televisión, y estamos hablando de Netflix y de Amazon. O sea, todos tenemos que pagar. Películas, texto, información, video, audiencia, contenido multimedia, hasta, estoy mencionando algunas, pero son varias, hasta pronósticos meteorológicos, estadísticos y ambientes multijugador como primera fracción. Segunda fracción, la intermediación entre un ofertante y un oferente. Aquí quiero señalarles que es para la venta de bienes y con mucha claridad señala la norma que no se va a aplicar cuando la venta sea de un bien usado. Eso nos debe quedar claro. Bien, si yo oferto un celular a través de Mercado Libre, pero es usado, no me deben hacer la retención porque la ley excluye ese supuesto. La tercera actividad de la clasificación es clubes en línea y páginas de citas. Fíjense bien hasta dónde llega la norma. Y la cuarta, fíjense bien, para aquellos que dan capacitación, la enseñanza a distancia. La enseñanza a distancia o de test o de ejercicio. Esas son las actividades que debemos tener bien claro que son las que graban los servicios digitales. Ahora bien, vámonos a otro punto importante. ¿Quiénes van a pagar el IVA? Allá en renta ya vimos que son las personas físicas. ¿Y aquí quién debe de pagar el IVA? Pues no tiene mucha ciencia. Lo debe de pagar el titular de la plataforma. Ese debe de pagar el IVA porque es un acto o actividad. ¿Y cuál es el porcentaje de IVA que debe pagar? Pues tampoco tiene ciencia. Es el 16%, es una tasa general. Ahora bien, la figura de la intermediación, cuando se dé el supuesto para la enajenación o prestación de servicio utilizando esquemas de internet y todo lo que ya hemos platicado, aquí la persona física tendrá que darle el RFC a la titular de la plataforma con el objetivo de que la retención sea al 50% del IVA. Es decir, no me va a retener el 16%, me va a retener el 8%. Pero, ¿qué sucede si no le doy mi RFC? Me va a retener el 100%, es decir, me va a retener el IVA. Ahora bien, obligaciones para la plataforma, todas las que se dieron en materia de renta. Y tendrá que llevar una especificación de los ingresos propios de la plataforma, que pagará el IVA al 100%, y de los ingresos a través del intermediario, en donde aplica una retención que puede ser al 8% o al 100%. Bien, de todos estos retenciones o pago de impuestos, tendrán que mandar la información periódica al SAT, mensual para ser precisos, de todas las personas a quienes hayan sido intermediarios y con una serie de elementos, es decir, RFC, nombre, hasta te habla de la CUR, hasta te habla del importe, la retención. Y el SAT ya va a conocer, el chismoso en este caso, igual que en renta, es el titular de la plataforma. Esos son los chismosos que le van a decir, oye, fíjate SAT, que Pablito Gutiérrez es mi amigo y lo quiero mucho, pero fíjate que él vendió a través de plataforma, ¿o qué crees? Pues ya me pidió 3 películas, como no tiene nada que hacer el angelito, ahora fíjate ya, entonces fíjate que aquí le cobré IVA.
O fíjate que el Angelito se dedica a bajar contenido multimedia o descarga de imágenes, pues Pablito Gutiérrez es un intermediario y por lo tanto le retuve. Entonces el SAT va a decir, a ver, Pablito Gutiérrez, ¿qué pasó con este ingreso? No me lo estás declarando, aunque aquí ya me mandaron tu retención. Entonces, necesariamente tendré que acumularlo. Muy bien. También en materia de IVA aplica la facilidad de considerarlo, la retención como pago provisional o como pago definitivo. En el caso de pago provisional, bueno, se disminuirá del impuesto que resulte a cargo como una retención normal, como si fuera un profesionista o un transporte, y se pagará la diferencia. También existe la posibilidad de que se considere pago definitivo. En ambos casos, tanto para renta como para IVA, existe esa facilidad. También, por cuestión de Ministerio de Ley, si aplico la opción, primeramente debo estar en los supuestos, que son los mismos. El año anterior, 300,000 de ingresos, única actividad, y además no tendría derecho al acreditamiento en este caso. Pierdo en automático mi acreditamiento y, por supuesto, pierdo mis deducciones para renta. Sin lugar a dudas, que es una facilidad, pero también es cierto que me amarran las manos. Entonces, mi sugerencia en los dos casos es que hay que analizarlo, porque en la posibilidad de documentar, pues sí hay más trabajo, hay más obligaciones, pero se tiene la oportunidad, en caso de renta, de obtener pérdida y no pagar impuesto y deducir todo lo relacionado. En el caso de IVA, bueno, reunir los requisitos, acreditar, y puedo tener hasta saldos a favor, porque puedo tener inversiones, puedo tener otro tipo de cosas para la actividad y tener saldos a favor. En cualquiera de los casos, no es una regla que el pago definitivo es beneficio. Hay que hacer los cálculos, valorar y tomar la mejor decisión. Bien, en términos generales y por el tiempo, estos son los aspectos sustantivos tanto para plataformas tecnológicas como para servicios digitales, uno para renta y el otro para impuesto al valor agregado. Y ahora sí, escuchamos sus comentarios o nos vamos directo a las preguntas, porque el tiempo sí se nos va muy rápido. Muchas gracias, Pablo. Realmente la exposición ha sido bastante ágil y creo que también clara en el tema de los puntos esenciales. Y sí hay una pregunta que me gustaría que pudieses apoyarnos o bien complementarlo a través de la idea de Dionisio. La contadora Marilena Mata pregunta, favor de aclarar el caso de un RIF, ejemplo, un fotógrafo que tributa en este régimen vende vía plataforma sus fotos. ¿Qué procede? Yo me atreveré para tratar de hacer dos preguntas en una, Pablo, con tu expertise, es ¿qué procede si solamente se dedica al tema del RIF con vendiendo sus fotografías a través de alguna de esas plataformas? Y dos, ¿qué pasa si realiza esta actividad, pero adicionalmente tiene otra actividad que puede ser considerado de RIF? Por favor. Ok, primeramente, el fotógrafo es una actividad empresarial y tributa en RIF. Ahora dice, voy a vender mis fotos en plataformas. Ahí en ese caso, la disposición dice que estos casos es una actividad diferente. Es una actividad que debe regirse, e inclusive en el punto 3 de la sección del 113 de este capítulo. Entonces, para mí debe tributar por separado los ingresos de la venta a través de plataformas o servicios y los servicios normales de la fotografía como RIF. Es un híbrido que puede llevarse por RIF y puede que le apliquen la retención, en este caso, avisarle que le hagan la retención y lo puede considerar como pago definitivo. Salvo entiendo que la actividad se lleve solamente por vía plataforma, aunque más bien ya no tendría la posibilidad de ser RIF, tendría que tributar en el nuevo esquema. ¿Es correcto, Pablo? No, es que él ya está en RIF. Entiendo que él ya está en RIF. Ok, correcto, pero aparte tiene la posibilidad de vender con plataforma. Tendrá que irse a la sección primera. RIF es sección segunda. Tendrá que irse a la sección tercera, porque la RIF, esa no la pierde, excepto que rebase el volumen de ingresos de 2 millones, ahí sí la perdería. Pero mientras no, sí puede tributar con otras actividades mientras no rebase.
pero específicamente el ingreso por la plataforma o servicios digitales sí tienen que ser por separado y aprovechando que le puedan hacer la retención, yo creo que ahí no hay ningún problema. Sí, perdón, complementando lo que dice Pablo, por ejemplo, si soy fotógrafo y vendo todo por plataformas, pues ya me salgo del RIF y todo tengo que declararlo por ya en otro, caigo en el capítulo este de, ¿no? Ahora, si yo soy fotógrafo, pero hago unas fotografías por acá y luego aparte vendo en plataforma, por las que hago por mi cuenta, a lo mejor de forma personal, esas sigo conservando el RIF y por otro lado sigo declaro para la plataforma, ¿no? Tengo esas dos oportunidades. Por eso yo aquí quería ahondar un poquito y hacer un comentario. Para todo lo que ahorita Pablo mencionaba y todos estos cambios que tenemos, es muy importante que las personas analicen exactamente cuáles son sus actividades, realmente de dónde provienen mis ingresos. ¿Mis ingresos provienen de una plataforma o realmente son servicios? ¿O soy un intermediario nada más? Eso es muy importante que lo sepamos para saber cómo me van a aplicar las retenciones. Y ahorita Pablo hacía una observación muy importante. Cada persona debe de hacer un análisis. Desafortunadamente, a veces nos hace falta mucha cultura fiscal y primero hacemos el negocio y después analizamos cómo nos perjudica fiscalmente. Pero ahorita lo que nosotros recomendaríamos es que cada persona haga su plan de negocio, su proyecto de negocio y vea cómo le van a aplicar las retenciones. ¿Qué le conviene más? ¿Hacer las retenciones y que sean provisionales o que sean pagos definitivos para que así ya no me meto yo en el problema de estar recopilando mis comprobantes y todo? Pero esto nace de un análisis de saber realmente cuál es mi situación, cuál es mi actividad, realmente que estoy vendiendo, si estoy trabajando con la plataforma o estoy haciendo las dos cuestiones, ¿verdad? Sería cuestión de analizarlo realmente. Correcto. Dionisio, a partir del comentario que haces, recuerdo que una de las virtudes de este nuevo esquema es que permite generar lo que se conoce como economía de opción. Es decir, el contribuyente a partir de estas modalidades puede elegir justamente qué es lo que más le gusta, o lo que más, no qué es lo que más le gusta, más bien qué es lo que más le conviene para efectos de tributar. Digo, creo que a nadie nos gusta pagar impuestos Sí, por más bien es lo que naturaleza. te iba a decir, ¿no? Pues me van a decir, a mí me gustaría no pagar impuestos, ¿no? Pero sí entramos al tema de qué es lo que más le conviene, y esto es muy importante, sobre todo amigos contadores o contribuyentes, si tú eres uno de ellos, es antes de dar un movimiento, es analizar, como bien decía Dionisio, tu actividad, cómo se van vinculando, y a partir de eso inclusive determinar qué esquema te conviene. Ahí las posibilidades de los pagos provisionales, los pagos definitivos, y que al final dependerán, como bien lo decías Dionisio, de la esencia de tu actividad, ¿no? Entonces, la contadora Marilena pregunta, dice, entonces, ¿deberá hacer una declaración bimestral de RIF y otra mensual? Sí, en cierto sentido, sí, por lo que hace a la actividad de RIF, en efecto, y la otra dentro del régimen normal, ¿no? Salvador Ocampo, adelante, por favor. Sí, y por ejemplo, en el caso de ese RIF, él va a poder en un momento determinado, como bien decía Pablo hace un momento, de todos los ingresos que tenemos que pagar impuestos. Entonces él va a tener los impuestos de RIF y lo que le retuvieron, y entonces al momento que declare, pues se va a poder aplicar lo que le retuvieron y nomás va a pagar el neto, ¿no? Es muy importante. Ahorita hay mucha información de este tema, pero es importante analizarlo. Yo les comparto que, por ejemplo, la Prodecon hizo un taller donde vienen una serie de casos prácticos y vienen casos como este, ejemplos muy sencillos para que las personas se vayan ubicando y vayan teniendo la oportunidad de ver cómo les perjudica en el aspecto económico. Porque otra cuestión importante, quienes estaban ya trabajando en estas plataformas, ahorita se ven afectados porque pues ahora les hacen retención. Haz de cuenta, yo estaba acostumbrado a recibir 100 pesos y ahora nomás recibo 80 porque me hicieron la retención. Entonces hay muchas cosas ahí importantes que aún habría que analizar. Y eso, bueno, pues lo dejo ahí para compartirlo. Y perdón, antes yo quiero aprovechar me tengo que despedir de la reunión porque tengo un compromiso con un cliente y quiero, pues primero agradecer a todos la oportunidad que me dieron de poder compartir un momento, a Marcos, compartir con él, a Pablo, compartir con él y con todos ustedes que se conectaron. Muchas gracias y les ofrezco una disculpa por tenerme que desconectar, pero pues a veces hay que atender a los clientes, ¿no? Al contrario, Dionisio, muchas gracias. Te vamos a guardar las preguntas difíciles y esas son las que te vamos a mandar. Claro, le vamos a mandar un correo. Nada más, Gracias.
Comentando un poquito en relación al RIF. Acuérdense que el RIF tiene una modalidad de considerar pagos bimestrales definitivo, solo aplica los ingresos, la tarifa y se considera definitivo. Otra forma es que hacen pagos provisionales y que tiene que hacer su declaración anual. Por eso es importante que cada uno analice la forma específica de obtención de ingresos, porque si aún así hace pagos bimestrales, el RIF es definitivo. Y acá en los servicios digitales tendrá que reunir todos los elementos, deducir todas las partidas e inclusive podrá tener pérdida fiscal acá y no pagar impuestos. Entonces, esa es una otra ventaja, pero todo deriva de hacer un análisis de la actividad real y cuál es la preponderante. Pero sí, RIF puede ser declaración anual o puede ser RIF pago definitivo. Que además, Pablo, a mí, derivado de esos comentarios que refieres, ya estoy imaginando la posibilidad de cómo inclusive fortalecer esta manera o obtener mayores beneficios de esta manera de tributar para nuestros clientes o los propios contribuyentes en el sentido de ir visualizando el posible saldo a favor en un futuro, ¿no? Es decir, bajo el esquema que tú refieres, así como se va a generar pérdida, de un debido cuidado o el manejo les puede generar un saldo a favor que no habría que descuidar, sobre todo en aquellos contribuyentes que ya habían venido tal vez tributando y que ahora serán sujetos a las retenciones y no se darán cuenta, y o también la parte de cultura tributaria del saber o conocer cuáles son las deducciones que pueden aplicar y aprovechar al máximo, ¿no? Correctísimo. Muchas gracias. Salvador Campos nos pregunta, Pablo, dice, para las agencias de viajes que venden por medio de páginas de internet, ¿vendemos un servicio como intermediario? ¿Tú qué consideras? Primeramente hay que estudiar bien la actividad, pero si se utiliza la plataforma, que obviamente no es propia, es un intermediario, la plataforma le va a hacer una retención y él tendrá que acumular los ingresos, aplicar las deducciones y llegamos al otro punto que es hacer tus pagos profesionales. Decíamos que Adelante, Pablo, aquí ya se... Decíamos que allá la plataforma le va a hacer la retención, tanto para renta como para IVA, y él tendrá que llevar sus registros contables, su contabilidad y hacer pagos provisionales, acreditar la retención y en su momento hacer su declaración anual. Perfecto. Salvador nos aclara, dice, pero si es mi propia página de internet, o sea, propiamente no es una plataforma de un tercero, un intermediario, sino más bien es la propia página del negocio. Sencillamente, si es tu propia página, no hay que pagar esto, ni modo que te hagas la autorretención, no. Es cuando se utilizan unas plataformas tecnológicas. Además, acuérdense, en materia de renta es para los residentes en México o en el extranjero sin establecimiento permanente. Y en el caso de IVA es por los servicios digitales, la importación de bienes. Pero si es tu propia plataforma, no tienes que hacer, acumulas normal y deduces normal y haces tu declaración. Que yo aquí abonaría, Salvador, que la propia ley ya en diversa legislación ha venido fortaleciendo el concepto de plataforma como tal a la página web, ¿no? Que es, la plataforma está vinculada con un mecanismo técnico diferente al solo la página web. Es igual como si yo dentro de mi página acepto pagos, por ejemplo, por bolsos o por algún artículo que realice y tengo la opción de realizar el pago o que el cliente haga el pago dentro de este apartado de mi página web, propiamente no estoy utilizando una plataforma, sino solamente es una modalidad o un esquema de pago electrónico insertado dentro de esta página web. ¿Algo más que quieras comentar, Pablo? No sé si alguno más de nuestros amigos que en esta tarde hicieron el favor de honrarnos con su tiempo, de preguntarnos. El contador Carlos Coyi nos pregunta, dice, gracias por la invitación. Comentarios, felicidades, muchas gracias. Saliste bueno, Pablito. Órale, mi querido Charlie, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, qué gusto leerte. Adelante. Perfecto, Okay. Pues si no hay más, una pregunta, Pablo, ¿por qué no nos compartes, por favor, para escribir en el chat tu correo electrónico, por si alguien quisiera después profundizar más el tema, dejarlo aquí para nuestros amigos? Ok, sí, favor. Con gusto. Primeramente agradecerles a los que se conectaron.
por su nobleza, porque a lo mejor pudieron haber estado viendo una película ahí en Netflix, que precisamente son de las que que van a retener, pero se dieron el tiempo para estar con nosotros. Eso se agradece. Segundo, hay que entrar al estudio. Es un tema novedoso en donde hay que estudiar sobre todo las reglas misceláneas, observar que no vayan más allá del contenido de la ley. Como yo les decía, que la retención diaria es mayor a la mensual, y que no nos establezcan obligaciones que no vayan a tono con la ley, porque eso ya sería un exceso y eso no se debe permitir. Y la otra forma es analizar realmente si me conviene que me hagan una retención definitiva o me conviene acreditar deducciones e IVA y tener la posibilidad de hacer una declaración anual, tener una pérdida, no pagar impuestos e inclusive recuperar un saldo a favor. Mi cuenta de Twitter es Pablo Fiscalista y también estoy en Facebook. Mi correo es gutierrezygallegos25@gmail.com. Estoy a sus órdenes, la verdad, con mucho gusto aclaramos dudas porque al igual que ustedes seguimos estudiando y seguimos leyendo misceláneas, seguimos consultando el micrositio para poder orientar a nuestros amigos y clientes. Muchos saludos. Perfecto, pues muchas gracias, Pablo, a ti por tu tiempo, también por la disposición de acompañarnos en esa tarde y platicar con tanta elocuencia y claridad del tema. Sin más, yo no me resta más que agradecer también a todos ustedes por su tiempo, por la posibilidad de estar con nosotros. También ahí está mi correo electrónico, hola@marcosgutierrez.mx. Estamos a sus órdenes. De refilón, Israel nos escribe: tengo un cliente que tiene su propia plataforma de venta de tiempo aire electrónico, pero él compra el tiempo aire a otro proveedor que él mismo tiene su propia plataforma y Telcel virtualmente. Muy buena pregunta, Pablo, ¿qué te parece? Sí, el que tenga su propia plataforma no tiene nada que pagar porque es un instrumento de mercadotecnia, de venta. El chiste es que utilicen a un residente en el extranjero, como ya dice la norma, o aquellos que no tienen, pero son cuestiones distintas. Quien tenga su propia forma de venta, para mí no tiene problema. Claro, de hecho, de ahí la importancia del comentario que hizo Dionisio al inicio, justamente de dónde provenía el origen de toda esta reforma, que es a través del cumplimiento de BEPS, que es con unas recomendaciones internacionales para que México pueda, pues, homologarse, ¿no? Y que va buscando justamente la tributación internacional de estas plataformas o acotar la tributación de estas plataformas. Hay otro comentario de iPhone, un nombre muy original, dice: ¿qué pasa si el dueño de la plataforma no me retiene estando obligado a hacerlo? Mi respuesta así en automático es: la obligación no es mía, es de aquel. Si no me retiene, yo cumplo con mis obligaciones. En lugar de acreditar la retención, no acredito nada, calculo mi impuesto y lo entero y no tengo ningún problema. La retención es obligación de aquel, no mía. Ok, perfecto. Cierto, dice Denise, dice: buena tarde, ¿cómo podemos obtener los ejemplos que se mencionaron que publicó la Prodecon? Denise, están en el canal de YouTube de Prodecon. Si me permiten todavía unos minutos, ahorita trato de obtener el dato y se los pongo por aquí. Si no, se conectan ahí en el canal de YouTube de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y ahí podrán encontrarse fue un taller. Permítame, ya estoy aquí entrando Muy buenas tardes. a la plataforma, y es un taller bastante bueno porque además es práctico, y ya lo tengo. Ahorita mismo se los pongo aquí en el chat para que lo puedan solamente copiar. Ahí está el vínculo. Lo puedan echarse un agasajo de ejemplos porque inclusive ahí habla de toda la parte ilustrativa de cómo hacer los casos de aclaración y cómo hacer los avisos. Es un tema bastante interesante por ahí ya en la parte técnica. Contadora Adi Alicia Gutiérrez, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta, por tu aportación. Israel Rosado, ya no estuve al principio de la plática. ¿Qué posibilidad habrá de que nos apoye con el video? Claro, con todo gusto. El video mañana lo subimos en nuestro canal de YouTube también de Marcos Gutiérrez. Mañana ya está ahí en vivo, lo subimos con todo gusto. Ahí lo pueden ver. También ahí pueden ver la plática pasada con Pablo y con Dionisio, que fue relacionada justamente con discrepancia fiscal y que tiene aquí un tema vinculante con esto, ¿no? Platicábamos justamente
el cuidado de que estos amigos que han estado obteniendo nuevos ingresos vía plataformas que tuviesen cuidado de no caer en un tema de discrepancia fiscal. También ahí podrán poder verlas nuevamente con todo gusto. Sin más, Israel, muchas gracias, un saludo, saludos también para ti, un abrazo. Y pues bueno, la recomendación final, Pablo, por favor, dinos, ¿nos quedamos todavía en casa o ya nos aventamos a la aventura? En mi opinión, maestro Marcos, hay que salir a buscar el pan de cada día con todas las medidas, pero no podemos seguir en casa. Yo ya estoy desesperado. El problema aquí es que no hay tanta chamba como para salir a agarrar el montón, ¿no? Pero Dios aprieta, pero no ahorca. Hay que salir gradualmente. Cuídense mucho, cuiden a su familia, pero tenemos que activarnos con mucho entusiasmo y mucha fe. Muchas gracias, maestro. Saludos a todos. Perfecto, muchas gracias. Buena tarde, que tengan una tarde-noche generosa y un gusto como siempre que nos acompañen. Hasta luego.